Hola hermano, bienvenido a Nación Digital. Hoy es viernes 20 de junio de 2025. El Ayllu. Hablemos algo más sobre el Ayllu, que no es tan simple, no es tan simplón como parecería o como se habría pensado o como se podría pensar. Y decimos esto porque el nombre del Ayllu ha venido a cuento a raíz de los últimos sucesos en Bolivia que para nadie son un secreto, que el ayllu, los ayllus de Yayagua, que los ayllus tal, que los ayllus cual, o que los ayllus evistas incluso se podría decir, ¿verdad? En realidad es una distorsión, una corrupción de lo que en realidad es un ayllu. Y de eso, como bien decíamos, ha escrito, ha reflexionado don Bautista Saavedra, el último caudillo, el presidente de la República en los años 20, en el centenario de la República, hace 100 años. Un verdadero estadista que, según el escritor Manuel Frontaura Argandoña, era el encargado, el que iba a ganar la guerra del Chaco. Bueno, tampoco Bolivia perdió la guerra del Chaco, no la ganó ni la perdió al final de cuentas, pero era este hombre el que reflexionó y estudió el Ayllu a fondo. Y a través de esta obra suya, publicada en 1913 con prólogo nada menos que de Rafael Altamira, el gran clásico escritor español, sociólogo también y renombrado escritor a nivel mundial, nos dice Bautista Saavedra que en realidad el Ayllu es de origen aymara y trata de decir más o menos como que un poco se distorsionó y quizá fue tiranizado o se desvió en el imperio del Inca, en el Incario. Porque el Inca tiranizó a los aymaras, los sometió, fue un imperio. Y ahí se habría distorsionado el verdadero significado del Ayllu, que en resumidas cuentas era familia, era la gens, el clan familiar. Eso era el Ayllu en el comienzo. Y tiene connotaciones como la marca que es la organización para trabajar la tierra, para la agricultura, en un sistema de cooperación, que es indiscutiblemente ligada al Ayllu. Y que el Ayllu tenía en sus orígenes un ribete aristocrático, de familia aristocrática, donde se cultivaban importantes, digamos, niveles y jerarquías, aristocracia, aristocrático, basadas en la sangre, porque es la familia, ¿no? En la familia, y se relacionaban los ayllus con otros ayllus, con familias, ¿no? Luego el mismo dice devino al final en aldea, en comunidad de aldea. Hoy podemos ver en muchos lugares del altiplano boliviano eh, ayllus, ¿no? Acá en Oruro, por ejemplo, en Huanuni hay el ayllu Viluyo, ayllus aquí, ayllus allá, que ha quedado como nos dice Bautista Saavedra en su libro El Ayllu, que ha quedado como esa, digamos, un poco degeneración de lo que fue en un comienzo originalmente el Ayllu, que tenía prácticas importantes incluso sobre la sexualidad y sobre el matrimonio. Tenían una propia visión de aquello. Y de ahí viene de que el hecho de que la mujer tenía que venir al ayllu del hombre necesariamente y el hombre no podía ir al ayllu de la mujer. Esa es una costumbre bastante patronímica, patriarcal, que ha permanecido porque generalmente es el varón, ¿no? El que lleva a su casa a la mujer y cosas por el estilo que tienen origen en el ayllu, por ejemplo. El ayllu era eso era una organización precolombina, pero además preincásica, anterior, muy anterior al Inca, porque era aymara y los aymaras son anteriores al Inca, que es el imperio peruano, el imperio quechua, ¿verdad? Entonces, no está muy bien que se diga referirse al ayllu como simplemente,
digamos, una sociedad, una agrupación cavernaria, quizás salvaje, se podría pensar, aunque sí ha habido algo de esto. El propio Bautista Saavedra, en su libro, en el Ayllu, gran obra, una joya en realidad, cita a un cronista español que anotó lo que vio en el Incario, a un importante cronista, y que era además nada menos que el virrey Francisco de Toledo. En la memoria dirigida a la corte de España en 1582, más que cronista, más que una crónica, es una memoria, un informe que eleva a la corona al rey de España en 1582. Entre otras cosas manifiesta lo que a la letra copiamos. Él dice esto, es su observación, y esto citamos porque nos sirve para graficar lo que Bautista Saavedra nos dice, que el Ayllu habría sido, digamos, algo distorsionado en el Incario. Dice esto Francisco de Toledo en su memoria dirigida a la corona de España en 1582. El gobierno que los indios tenían antes que yo personalmente los visitase era el mismo, o muy poco menos político, que tenían en tiempo de la tiranía de los incas, y en este se iban conservando y los habían dejado estar a los gobernadores, porque, no embargante que se entendía que para el servicio de Dios y de vuestra majestad y de su bien y cristiandad, era muy conveniente mudarles el modo de vivir, y todo lo demás que hacían les parecía a los mismos gobernadores, y los persuadía a la gente que no se sufrían ni convenía meter la mano en esto, porque les sería muy grave a los naturales, y que sería escandalizarlos y alterarlos, y cosa infinita menear materia tan pesada y dificultosa como en efecto lo ha sido y contradicha de todos. Estos indios, como está dicho, hacían su vivienda en los montes y mayores asperezas de la tierra, huyendo de hacerla en lugares públicos y llanos. Allí vivía cada uno con la libertad que quería en cuanto a la ley, porque no se podían doctrinar, y en lo demás en vicios, borracheras, bailes y taquis, muy en perjuicio de sus vidas y salud. Morían como bestias y enterrábanse en el campo como tales. Gastaban el tiempo en comer, beber y dormir sin que voluntariamente ninguno se ofreciese al trabajo, aunque fuese la labor de sus mismas heredades, sino lo que tasadamente habían menester para su comida y jornal, para la paga de sus tasas. Los curacas y caciques principales los tenían tan sujetos que ninguna cosa les mandaban que no la tuviesen por ley. No poseían cosa propia más de lo que los caciques querían, ni les valían ni les osaban negar las haciendas, mujeres e hijas, si se las pedían, ni se atrevían a pedírselas si se las tomaban de miedo que no los matasen. Eso dice el virrey Francisco de Toledo en su memoria de 1582, y que ha sido recogida en las Relaciones Geográficas de Indias, en el tomo 1, apéndice 3, página 151. Y termina diciendo Bautista Saavedra, como aporte suyo, estas y otras referencias a un estado de pleno salvajismo no prueban nada contra la antiquísima organización familiar del Ayllu. Son testimonios simplemente de que antiguas naciones habían caído en degradación completa desde épocas anteriores al descubrimiento de América. Entonces, Arguedas también había abordado este tema de la corrupción que existía en tiempo del Inca en uno de sus libros. Asimismo cita en su libro concretamente Cómo y por qué se derrumban las naciones, una serie de artículos que editó, artículos que publicó en el diario La Razón en la década de los años 40. Igualmente cita a los cronistas que coinciden en referir el alcoholismo, la diversión banal, la degeneración que existía en época del Inca en los habitantes de lo que hoy es Bolivia, y de lo que fue en época de los aymaras el Ayllu, los Ayllus. Entonces, esto es algo
importante. El ayllu, como decíamos, ha dado materia para un libro de ciertamente importante envergadura que ha escrito don Bautista Saavedra, el último caudillo, y que tiene connotaciones de organización primero familiar aristocrática, ¿no?, relacionada con prácticas y relacionada con otras organizaciones como la marca, el cultivo de la tierra en un sistema de cooperación, y que tenían sus propias prácticas y dogmas referente al matrimonio, a la sexualidad, incluso a relaciones incluso incestuosas, que en algún momento se permitió el casamiento con la hermana, pero luego al ver el resultado no muy positivo que tenía en la descendencia se fue suprimiendo aquello. Era una práctica de ese tipo, de establecer un orden en la sociedad, en la familia, primero mejor dicho en la familia, para desarrollar su vida. Algo importante en realidad, una organización positiva a nuestro no modo de ver, que es además muy boliviana y que sin más conocimiento de la materia últimamente se ha hablado de ayllusevistas y de una u otra cosa que nada tienen que ver en realidad con lo que es el ayllu, cualquiera de esos hechos feos, superficiales, con nada de historia ni de doctrina, muy propios más bien del más que del ayllu, ¿no?, como se ha visto a lo largo de la historia en los últimos años en nuestro país. Importante reflexión sobre el ayllu de nuestro presidente, de nuestro caudillo, en realidad del caudillo del centenario de la República, don Bautista Saavedra, que fue uno de los fundadores del Partido Republicano en Bolivia. Lo que hoy necesitamos, un republicanismo. Cuando Saavedra era presidente, Chile le tenía mucho miedo a Bolivia. Y yo sé de lo que estoy hablando. Habían maniobras militares que se hicieron en la frontera occidente del país, con el general Hans Kuntz, que lo trajo a Saavedra precisamente, y que el país se estaba preparando, en realidad, y esto es una primicia que te la voy a dar acá, para una guerra con Chile, para una reivindicación del litoral arrebatado por Chile. Grandes maniobras militares se hacían en la frontera con Chile, en el occidente del país, y vino de golpe a patear el tablero la guerra con el Paraguay, donde, entre otras cosas, para azuzar el conflicto, tuvo no poca participación el gobierno chileno de entonces. El representante diplomático de Chile habló con el de Paraguay, con el del Paraguay, con el de la Argentina, y un poco intentaron azuzar el fuego, quizá por librarse de ese amenazante y fuerte vecino poderoso